Hoy vamos a aprender, vamos a estudiar la importancia que tiene la comunión. La palabra comunión. Esta palabra encierra muchas cosas y tiene mucho que ver. Se encierran tantas cosas en ella porque podemos hablar desde la comunión de Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo. La comunión de Dios con el hombre. La comunión del hombre con Dios. La comunión del hombre con el hombre. La comunión del hombre con el entorno en el que fue puesto. La comunión a la que el hombre día con día se enfrenta. La comunión del hombre con su prójimo. El hablar de comunión es hablar de muchísimas cosas y es muy importante. Y hoy vamos a estudiar solo un poco, porque si nos ponemos a estudiar realmente lo que abarca y todo lo que nos lleva al- a aprender y saber de la palabra comunión, pues no terminaríamos. La pregunta de hoy sería, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con nuestro prójimo? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Será importante tener comunión? ¿Será importante que el hombre tenga comunión tanto con Dios como con el hombre? ¿Cuál será esa importancia y por qué y para qué? Porque hoy en día existen hombres que en verdad tienen comunión con Dios. Y se podría decir que son pocos, porque son pocos los hombres que están dispuestos a pagar el precio y a dar el tiempo para tener comunión con Dios. Pero también son pocos los hombres que quieren dar su tiempo para tener comunión con otros hombres. Y estos hombres que están dispuestos a tener la comunión con otro hombre, yo estoy seguro que son los hombres que están dispuestos a predicar la palabra de Dios. Pero vamos a aprender de esta palabra y vamos a estudiar. Vamos a estudiar en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y aquí vamos a aprender una gran variedad de cosas y diversas que es necesario que nosotros como cristianos conozcamos y que las tengamos muy en cuenta. Y dice la palabra de Dios así. Antes de empezar me gustaría decirles que es bueno que nosotros como cristianos tengamos en cuenta en nuestra oración cuando oramos por el pueblo de Dios. Así que vamos a decirle al Padre, Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por la palabra que tú nos das, pero también por el pueblo judío, por tu pueblo, porque a ti te plació, Señor, nacer ahí y ser judío, ser israelita. Por lo tanto, nosotros bendecimos a la nación de Israel con todo nuestro corazón, así como con todo nuestro corazón te amamos, Padre. Y los bendecimos y te pedimos que no les falte nada, que tu bendición sea día con día y que tu mano poderosa esté ahí con ellos. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios así. El subtítulo dice la palabra de vida. Y comienza diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si nosotros nos quedamos ahí, nos vamos a dar cuenta de que nos quedamos sin entender nada. Porque la manera de expresar del apóstol
nos complica un poquito entenderlo a la primera vez que lo leemos. Pero vamos a leerlo de tal manera que podamos entenderlo. Dice, lo que era desde el principio, ¿qué era desde el principio? Dios. Esta verdad la podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta de qué principio nos está hablando el apóstol Juan. Volvemos a leer el primer versículo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando de una palabra que se llama comunión. Aquí en este primer versículo de Juan nos podemos dar cuenta que en el principio, en el comienzo de todas las cosas, dice era el verbo, o sea, era la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, Jesús. En el principio era Jesús, era la palabra, era la acción, y la palabra era con Dios, era con el Padre, era con su Padre. Y la palabra y Jesucristo era Dios. Nos está hablando este primer versículo de la comunión que tenía la palabra de Dios con el Padre. Y dice que la palabra era desde el principio y que la palabra es Dios. Comunión, uno mismo. Para muchos seres humanos entender esta palabra es seguramente que se le vuelan los fusibles porque no pueden y no alcanzan a comprender, sino solamente a aquellos a quienes les ha sido dada entender la palabra de Dios, este conocimiento. Y luego dice, este era en el principio con Dios, el verbo, la palabra. Entonces si regresamos a la primera carta de Juan, nos dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? La palabra, Jesús. Amén. Amén. Lo que hemos oído. Y la pregunta sería, ¿qué hemos oído? Hemos oído su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, lo que Él nos ha dejado para que nosotros podamos caminar paso a paso sin desviarnos ni a un lado ni a otro y así tomar la senda recta que nos va a llevar al Padre. Recuerden que en el principio el verbo era con Dios y si el verbo es la palabra, entonces la función de la palabra, la función del verbo era llevarnos a el Padre a través de la palabra que es Jesucristo. Comunión. Tan grande fue la comunión que existía en el principio del verbo con Dios, tan grande era esa comunión que existía entre el Padre y el Hijo, que el Hijo tuvo que venir a este mundo para que entonces el hombre pudiera conocer la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, para que entonces el hombre se uniera a la comunión del hombre con Dios. ¡Wow! ¡Qué grande y qué hermoso! Saber que el Padre un día se preocupó por el hombre que se estaba perdiendo y se estaba muriendo en sus pecados. Y que Dios dijo, si en el principio es mi comunión con el Hijo, ¿por qué los hombres no debemos o no deberíamos demostrarles la senda que los lleve al conocimiento de tener esa comunión con Dios? Y dice la palabra de Dios, lo que han visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Por qué dirá esto? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Con nuestros ojos quizás no lo hemos visto, pero a través de la palabra nos podemos dar cuenta que Jesús padeció por nuestros pecados, que Jesucristo vino a convertirse en un hombre, siendo rico, dejando su riqueza, naciendo como un niño humilde, que no tenía lugar donde nacer, ni cobijas buenas, ni un buen hotel donde él pudiera nacer, sino que nació en un lugar para demostrarle al mundo que él no venía a demostrar su riqueza, que él no venía a demostrar su poder físico y material, sino que él venía a dar al hombre la más grande riqueza que el hombre podía obtener para poder llegar a Dios, que era conocer la humildad, conocer la comunión a través de la humildad. Y así el Hijo de Dios hace su arribo a este mundo. Y palparon nuestras manos tocante al verbo, pero dice verbo de vida. El verbo, la palabra de vida. La palabra que es capaz de transformar el corazón del hombre. Por muy piedra que esté ese corazón del hombre, el poder de Dios es capaz de transformarlo siempre y cuando el hombre esté dispuesto a tener esa comunión con Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo, murió en la cruz y, y sucedió todo lo que haya tenido que suceder, todas las profecías que se tenían que haber cumplido, todas las palabras que él dijo en la cruz, el que él haya resucitado, pero algo muy en especial, Jesús le dijo a su Padre, que él quería que en el lugar donde Jesús estuviera, también estuvieran sus discípulos y todo aquel que estaba dispuesto a tener comunión con Dios. Podemos darnos cuenta que este gran principio es el gran principio que nos va a llevar al cielo, el que nos va a llevar a obtener la salvación y el que nos va a llevar a estar cerca de Jesús, la comunión. Por eso es importante que tengamos comunión con Dios. Al mismo tiempo, tenemos que tener comunión con nuestro prójimo. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida fue manifestada. ¿Quién es la vida? Jesucristo es la vida. Y Él como vida fue manifestado a este mundo. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Es lo que hacemos. Damos testimonio de que la vida manifestada en esta tierra es real, de que el poder de Dios en su Hijo Jesús es real. Por eso nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, ahora testificamos, ahora anunciamos la vida eterna. Y la pregunta sería, ¿por qué anuncio y por qué testificamos la vida de Jesús con mi vida? Porque Él ha cambiado, porque tu vida ya no es la misma, porque tu vida ha sido transformada, porque ahora has conocido la paz, porque ahora has conocido que ha sido diferente vivir bajo la cobertura de Dios, a pesar de que ha venido la tribulación, la persecución, la escasez, la desnudez, la falta del alimento, la falta del trabajo, pero en todas estas cosas siempre ha sido más que vencedor, porque para eso vino y se manifestó la vida, para ser triunfante, para enseñarte a vivir por, por encima de las circunstancias, para que tú, que eres nacido de Dios, vencieras al mundo como el Hijo de Dios venció al mundo. Y dice la palabra de Dios, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó.
El Hijo que estuvo con el Padre y vino a este mundo siendo Dios, se manifestó a los hombres y les dio vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está la clave de lo que estamos hablando. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ustedes que están escuchando la palabra de Dios, deben tener comunión con el Padre, con el Hijo, y nadie va a llegar al Padre sino a través del Hijo, porque el Hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera llegar a mi Padre, tiene que llegar a través del Hijo. Esa es la comunión. De eso nos está hablando la palabra de Dios. Ese amor, esa comunión que hay entre el Padre y el Hijo, que se conocen, que están de acuerdo, que siempre están de acuerdo en lo que van a hacer, en lo que se hizo y en todo lo que ha sucedido en la vida, aún en lo que está por venir, siempre están en comunión para estar de acuerdo en lo que se va a hacer. De esa manera, el apóstol nos enseña que tenemos que estar en comunión con el hombre también, porque Dios dijo, en los 10 mandamientos nos manda que amemos a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos nosotros, amar a Dios. Y después nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario, es importante que el hombre manifieste su comunión con el Padre y con Dios mismo, reflejándolo con su vida misma, amando a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Primeramente, su esposo, su esposa, sus hijos, mis compañeros de trabajo, mis jefes, mi mamá, mi papá y todos los que están alrededor de mí en todo tiempo pasan a ser mi prójimo. Difícil tarea, porque luego sucede que te toca el compañero de trabajo que no lo soportas, o el jefe que no lo toleras, porque te pone a trabajar de más, o el compañero que está viendo la manera de hacerte la vida de cuadritos. Dios ya lo sabía, pero Dios también sabía que al rodearte de personas de ese tipo, entonces iba a forjar tu carácter para que aprendieras a tener comunión con el Padre y con tu prójimo. De ahí depende que tu vida sea fortalecida para llegar al conocimiento de la verdad y aplicarla a tu vida. Dios sabía que lo más importante en este mundo, en la vida de un hijo, de un cristiano, de un seguidor de Él, de un hombre dispuesto a dar su vida por Él, no iba a ser cuánto ibas a hacer en la obra, no iba a ser cuántas campañas ibas a hacer, o cuánto ibas a predicar, o cuántas horas ibas a ir a tocar puertas. Dios quería que el hombre aprendiendo a tener comunión con Dios, iba a aprender al mismo tiempo a tener comunión con su familia primeramente, después de Dios. El hombre y la mujer que después de que han aprendido la importancia de la comunión con Dios y después de la comunión que debe de existir en su casa, ha ganado todo, ha crecido mucho y es hombre y mujer fortalecidos en toda la manera y de la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre que ha aprendido a tener comunicación con su esposa, con sus hijos, con su esposo, es una familia fuerte, es una familia triunfadora, vencedora. Porque esa familia que tiene esa comunión es una familia que conoce al Padre y al Hijo. Y esa familia está respaldada, protegida y bendecida por Dios. Pero si el hombre se va a trabajar a la obra, al ministerio, y se olvida de la familia, se olvida de los hijos, no atiende su casa, entonces estamos trabajando o este hombre está haciendo las cosas
de la manera incorrecta a la cual Dios le ha mandado hacer. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, hijos, y como sacerdote tienes que tener bien tu casa. No podemos ser grandes en el ministerio y nuestra casa ni nos conocen. Y en la casa ni siquiera saben quiénes somos. Y en nuestra casa no saben, es más, ni el perro te conoce. A Dios le agrada que la palabra comunión en tu vida se refleje principalmente en tu vida íntima con Dios y en tu vida íntima con tu esposa, con tus hijos. Después, dice la palabra de Dios, me seréis testigos. En Hechos capítulo 1 versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no dice, me vas a ser testigo en los confines de la tierra y después en Samaria y después en Jerusalén. Dice, no, primero es en Jerusalén, en la casa. Ahí sé mi testigo. Eres un pastor, un predicador, un evangelista, pues sé testigo en tu casa primero. Da testimonio en tu casa de que me conoces y que conoces la palabra comunión y que me amas amando a tu familia, llevando el gasto a tu casa, dándole el tiempo a tu esposa para escucharla, dándole el tiempo a tus hijos para hacer la tarea con ellos, escucharlos, sus necesidades, sus problemas, lo que les sucede en clases, lo que pasa en la escuela y las inquietudes que puedan tener. Cuando hayas logrado amar a tu familia de esa manera, entonces sí, séme testigo con tus vecinos. Cuando hayas conquistado a tus vecinos dando testimonio de Jesucristo, entonces ahora sí, ten por seguro que Dios te va a llamar para que des testimonio hasta los confines de la tierra. Pero porque has crecido y has sido fortalecido en la palabra comunión y nadie te va a mover de ahí. Nadie jamás te va a poder decir, y si llegase la oportunidad de que algún día en un tiempo que tú ya tienes establecido para convivir con tu familia, porque es el tiempo que dedicas para pasar y tener un devocional en casa, y si alguien te dice, hermano, necesitamos ir a predicar a tal lugar porque es la obra del Señor, tú vas a decir no, porque tengo un compromiso que es importante. El ir y predicar a un lugar, a una campaña es importante, pero siempre y cuando no te quite de las prioridades y de los tiempos que debes de pasar con tu familia. Porque en las prioridades vamos a entender, como lo marca la palabra de Dios, primero es Dios, después es tu familia, después es la iglesia y después es la sociedad. Y al último, tú. Pero nunca vas a poder darle un lugar a la sociedad primero o a la iglesia si tienes un compromiso con tu familia o con Dios. Oye hermano, pero pues la obra es Dios. Sí, pero Dios sabe que tú vas a la iglesia, que tú tienes tus tiempos de oración íntimas con Él. Entonces lo que sigue es tu familia. No ir y predicar en un lugar donde estás desatendiendo primeramente a Dios y después a tu familia. Esa es la gran importancia del Padre y del Hijo, que quería que el hombre conocieran la palabra comunión. Y dice la palabra de Dios, termina el versículo número 3 diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo completo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerden que en el Apocalipsis, cuando Dios le da el mensaje a la iglesia de la Odisea, le dice, yo conozco todas tus obras y sé que haces campañas y sé que regalas Biblias
Y sé que haces despensas para darle a los que no tienen de comer. Y sé que haces, y haces, y haces. Pero una cosa tengo contra ti. En tu casa no te conocen. Y lo principal de todo, no tienes comunión conmigo. Te has olvidado de tu primer amor. Cuando Dios habla de tu primer amor, habla de ese tiempo que puedes pasar con Él. Habla de ese tiempo. Habla de ese tiempo en el que es importante que tú te estés comunicando con Dios. A Dios le importará conocer tus problemas, saber qué necesitas. Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que tú se lo digas. Por eso es importante que tengamos esa comunión. El versículo número 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea... ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo en 3 versículos el apóstol Juan nos da la clave del éxito? Nos da la clave para ser felices. En ninguna parte de estos versículos dice que para que tú puedas ser feliz y para que tú puedas tener una comunión completa con el Padre y con el Hijo, tienes que rodearte de cosas materiales. Tienes que rodearte de una buena casa. Tienes que rodearte de las mejores amigas de la alta sociedad. No. Aquí dice que la clave del éxito es acercarte al Padre a través de Jesucristo. Y entonces estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo. ¿Te imaginas tu vida llena de gozo? ¿Te imaginas tu vida llena de paz? ¿Te imaginas tu vida protegida por el Todopoderoso? Una vez, una vez yo pensaba, grandes empresarios que invierten grandes cantidades en la bolsa y que de repente de un día a otro sus inversiones pueden crecer en tan grandes cantidades millonarias, pero que también están expuestas a que de un minuto a otro todas sus inversiones se pierdan. A lo largo de la historia han existido hombres que de un momento a otro sus grandes inversiones en la bolsa se han perdido, que han sentido la presión del mundo por haber perdido tan grande cantidad de dinero, que lo más fácil y lo más rápido y la solución más viable que ellos han llegado a encontrar ha sido quitarse la vida. Porque no saben qué van a hacer ahora que han perdido tan grande cantidad de dinero. Y si le debían a alguien, y si invirtieron el dinero de alguien, y ahora cómo le van a pagar si han perdido todo. Ellos prefieren, y muchos de ellos se han quitado la vida. La palabra de Dios no nos está llevando a, a que tú llegues a tener tan grande riqueza. Dios nos está llevando en verdad a tener una riqueza pero espiritual. Pero principalmente quiere que la aprendas a través de la comunión. Ay, hermano, pero es que a mí esa hermana nomás no me cae. ¿Saben? Les voy a decir algo que no pertenece al tema, pero se los quiero decir. En otro tema que vamos a dar, que habla del perdón, lo vamos a estar escudriñando más. Pero la palabra misma nos enseña que si tú no perdonas a alguien, esa persona está atada, al igual que tú. Y esa atadura va a impedir que tanto esa persona como tú crezcan. En tu boca hay poder. Es importante la comunión,
Porque a través de la comunión Dios nos va a liberar, nos va a hacer sencillos, humildes. Y el día que alguien te haga algo o te agreda, tú ni siquiera vas a tener reacción, sino que vas a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta vas a pedir por esa persona. Cuando tú hagas eso, eso es señal de que tu comunión con el Padre y con el Hijo es correcta. Y sabes, hay muchos versículos que respaldan todo esto que estamos viendo, que respaldan la palabra de Dios. Y quiero que veamos uno nada más. Ahí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Qué fácil es decir, yo soy cristiano, pero ni voy a la iglesia o me comporto diferente. Y dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Vamos a leerlo otra vez porque esto está muy importante. El 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión Uno con unos otro. con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta cómo el simple hecho de tener comunión unos con otros hace que la sangre de Dios, su Hijo, nos limpie de todo pecado? ¿Por qué? ¿Por qué será esto así? ¿Por qué lo manejará así? Vamos a leerlo otra vez porque esto tiene que quedar bien claro. Desde el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, la misma luz va a hacer que tu vida testifique de la luz. A veces sin abrir tu boca, la luz a quien tú sigues, tu vida misma, va a dar testimonio de que Jesucristo vive en ti. Oye hermano, pues ese hermano se porta bien y es recto. Solamente lo que tú ves en los hombres rectos no son obras para alcanzar el cielo, sino es el testimonio de que son salvos. Su comportamiento y su hablar y su forma de ser es testimonio de que el Espíritu de Dios, de que el poder de Dios está en ellos y de que tienen comunión con el Padre a través del Hijo. Y nos menciona que tenemos que tener comunión unos con otros. Oye hermano, pero pues yo qué tengo que estar hablándole a mis cosas o yo por qué voy a... No se refiere a que tengas que estar hablando intimidades con los demás, pero sí que tengas comunión con los hermanos. Mirad cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día tú llegaste a la iglesia triste y alguien vio y se acercó y te abrazó y te dio una palabra y te alentó y te motivó. Y entonces cuando tú saliste de la iglesia saliste gozosa y con la pila puesta para triunfar ante lo que pudiera venir en la vida. Pero si el hombre no va a la iglesia o no tiene comunión con los hermanos, ¿quién le va a levantar? ¿Quién le va a apapachar? ¿Quién le va a instruir? ¿Quién le va a dar una palabra de aliento? El hombre y la mujer que no quieren tener comunión con los hermanos buscan la comunión porque ellos necesitan que alguien les dé una palabra y muchas veces la buscan en la televisión. Y la televisión les da consejo también, pero no es consejo de Dios. Por eso el apóstol decía que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este tema en gran manera es extenso, rico, delicioso para el cristiano y el hombre de Dios y la mujer de Dios que saben buscarlo. No hay nada más importante en este mundo que buscar la comunión a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la comunión con los hermanos. Es importante porque es la manera en que vamos a crecer. Es la forma que Dios nos enseña para poder ser cristianos fuertes, fortalecidos y, por qué no decirlo, bendecidos, pero también perseguidos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Sabemos que tú eres grande y poderoso para enseñarnos a conocer la comunión que debe de haber entre Dios y el hombre. Y es por eso que en esta noche te agradecemos por esta gran palabra que nos das, que nos enseña de la comunión. Queremos tener comunión contigo y a través de nuestra oración decirte, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por lo que nos has dado, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, Padre y Todopoderoso, Rey y Señor del cielo y del universo, de la tierra y de todo cuanto hay. Grandioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Y Padre, aquí están nuestras vidas dispuestas a seguirte. Sabemos que viene tribulación, que vienen problemas, que vienen situaciones difíciles, pero también sabemos que tú vas a estar ahí para ayudarnos y para darnos la puerta para poder escapar de esas tribulaciones. Gracias porque nos has hecho hijos, porque nos has amado con amor eterno y porque nos has escogido como un tesoro especial. Y gracias porque un día estaremos allá contigo, donde ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni cansancio, y que vamos a poder contemplar tu presencia misma, que va a alumbrar todo el cielo y todo aquel lugar donde vamos a estar. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.